Invito a que abramos las Sagradas Escrituras y que miremos en el Salmo 23 y demos lectura al versículo número 2, Salmo 23, versículo número 2, nuevamente con la ayuda del Señor Jesucristo. Todos juntos a la voz de amén. Amén. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aleluya. Dios les pague a la reverencia de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y tomen su asiento un momento allí donde usted lo pueda hacer con toda reverencia. Y digo asiento, lo que implica que no vamos a acostarnos, que no implica que vamos a estar haciendo otra actividad, sino vamos a darle la reverencia debida a la palabra del Señor Jesucristo. Hemos pedido cuando empezó este servicio que el Señor habite en donde quiera que esté cada uno de nosotros. Que allí donde hoy se sintoniza y donde estamos alabando y glorificando, allí donde está sonando este mensaje, que allí esté la presencia de Dios. Y a la presencia del Señor dice que tiembla todo. También nuestro espíritu, nuestro ser, pero también esto implica tener reverencia al Señor Jesucristo y a su bendita palabra. Bueno, en esta serie que hemos llamado los beneficios de ser ovejas del buen pastor, hoy vamos a ver un beneficio más que el buen pastor tiene para sus ovejas. Y este beneficio se encuentra en la segunda parte de este versículo que ya hemos leído. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El beneficio es: las ovejas son conducidas a aguas vivas. Las ovejas son conducidas a aguas vivas. Hay algo eminente que en este mundo, en este planeta, no hay que se pueda sustituir. Hay muchas cosas que son sustituibles. Por ejemplo, si en la casa no hay azúcar, pudiéramos poner a lo mejor un sustituto de azúcar. Un Canderel, por mencionar alguna marca o algún producto del cual estamos relacionados, algún producto que tenga fructuosa, algo así. Y se puede sustituir. Dicen por ahí que a falta de pan, tortillas. Y está hablando de cosas que se pueden sustituir. Pero hay cosas que son totalmente insustituibles. Y una de ellas es el agua. Diría uno de ustedes: bueno, pues no hay agua para tomar, tomo Coca-Cola. Bueno, pero recuerde que la base de esa bebida es el agua. Dirá usted: bueno, pues entonces tomo un suero. La base del suero es el agua. Es un producto totalmente que no se puede sustituir, insustituible, completamente. Y nosotros como seres humanos es algo de lo cual requerimos siempre, todos los días. Nuestro cuerpo está formado por porcentajes muy altos de agua. Y la deshidratación, el calor, la actividad diaria, por mínima que sea, requiere que estemos sustituyendo el agua que nuestro cuerpo ya gastó. Entonces, esto nos lleva a esa necesidad diaria del agua. Y es aquí a donde el buen pastor ve también esa necesidad en sus ovejas. Hablemos del pastor de las ovejas, el que lleva su ganado, sus ovejas. No puede tener un ganado saludable si solamente les da de comer y si nunca beben agua. Y menos si el buen pastor, si este pastor tiene ovejas en lugares desérticos, como lo es el Medio Oriente, particularmente Israel, lugares calurosos, lugares ciertamente algo escasos en cuanto al agua. Y no se puede tener un buen ganado si las ovejas no beben agua. Y es aquí donde, hermanos, quiero que hoy hablemos de un lugar a donde el pastor lleva a sus ovejas.
De hecho, cuando usted mira el Salmo número 23, va a observar que hay 5 lugares. 5 lugares a donde el buen pastor lleva a las ovejas. 5 lugares a donde el buen pastor lleva a las ovejas. El primer lugar, escuchábamos el día jueves en el mensaje pasado, que él los lleva a sus ovejas a delicados pastos. Segundo lugar, a aguas de reposo, que es de lo que hoy hemos de hablar, pero también los lleva por sendas de justicia. También será necesario que a veces los tenga que llevar por sombra, por valle de sombra de muerte. Y también al lugar más precioso, a la casa de Jehová, donde han de morar por largos días. 5 lugares a donde las ovejas van a ser llevadas y guiadas por el buen pastor. Pero aquí, hoy, este segundo lugar nos habla de un lugar imprescindible y totalmente insustituible. Y un lugar en donde el hombre ha tratado de buscar la manera de sustituirlo. En donde el hombre trata de generar sus propios recursos y sus propias aguas. Y vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras cómo cuando Dios no es la fuente del agua, cuando las ovejas que van descarriadas, las ovejas que no han venido al redil, que son 2 grupos diferentes, mire, están los 3 grupos de las ovejas descarriadas, que estaban en el redil, se salieron, se fueron y perdieron el camino. Están las ovejas que Jesús dijo, las otras ovejas que me conviene traer. Esas otras ovejas que no han llegado al redil todavía y que están en el proceso de tener que reconocer la voz del pastor y comenzarlo a oír, la voz del buen pastor. Y están las otras ovejas, las ovejas que están con el buen pastor, que oyen su voz y le siguen. Están estos 3 grupos de ovejas. Pero hay los 2 primeros grupos tienen que suplir la necesidad del agua, porque es un recurso que es totalmente insustituible. Cuando el buen pastor ve la intención, la necesidad de sus ovejas, dice que las va a llevar a aguas, pero aguas muy específicas. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, junto a aguas apacibles. Son aguas que deben de ser potables, deben de ser ricas, refrescantes. Allí es a donde lleva el buen pastor. Pero ¿a dónde van las otras ovejas? Cuando el Señor comienza a sacar al pueblo de Israel, el pueblo que después ellos mismos expresaron y dijeron, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ellas vivieron en carne propia lo que era estar junto a las otras aguas. Las primeras aguas fueron las aguas de los problemas, las aguas de la muerte, las aguas de condenación, las aguas que no dan salida, las aguas del mar Bermejo. Dice la palabra de Dios que ellas comenzaron a andar y a seguir la voz de su maestro. Y cuando fueron avanzando, llega un momento en el cual se encuentran al lado de aguas, junto a este mar. Y cuando llegan ahí junto a este mar, mire, si fuesen cualquier otro pueblo, muy probablemente se hubiesen quedado allí asentados. Todas las civilizaciones antiguas siempre buscaban situarse y quedarse a vivir junto a
los lugares donde había ríos. ¿Por qué? Porque esto iba a garantizar que habría vegetación, que tendrían el sustento del agua, que pudiesen tener para el riego de sus vegetales, de sus alimentos. Pero ahora el pueblo de Israel se encuentra allí. Pero lamentablemente esto ha venido a ser para ellos un problema, porque detrás de ellos viene el ejército de Faraón, y no viene con las intenciones de abrazarlos y decirles, ¡ay, que les vaya bien! Los vamos a extrañar en Egipto. Viene con toda la intención de acabar, y los ha acorralado junto a aguas. Y ahora ellos se encuentran acorralados y sienten que van a morir. Están en las aguas de los problemas. Sus problemas se encuentran ahora enfrente de ellos. ¿Y cuántas ovejas en la búsqueda de la salida de las dificultades se encuentra cuando encuentra las aguas y se encuentra ahí? Realmente nos encontramos con un problema. Nos encontramos sin salida. Nos damos cuenta que esa agua en realidad no es potable, no es buena para nuestro ser, nuestro cuerpo. Y que además de esto nos está acorralando. Nos sentimos acorralados en este mundo por las dificultades que asolan diariamente. Curiosamente, en estos días de la cuarentena, de la pandemia, han habido un incremento importante en las muertes. Y no voy a hablar de las muertes que han dejado esta enfermedad, sino ahora otras muertes. Las muertes por causa de suicidio. Ha aumentado el nivel de estrés. Ha aumentado el nivel de desesperación. El nivel de depresión en la gente por causa del encierro, por el miedo, por la soledad. Ha aumentado la desesperación y muchos ante esta situación buscan la salida cuando se encuentran frente a estas aguas y se ven que no se pueden saciar y más bien se encuentran acorralados. Terminan por sumergirse en esas aguas y terminar con sus vidas. Y muchos se encuentran hoy en esas aguas de condenación. Pero no es allí a donde el Señor nos quiere llevar. No es allí a donde el Señor quiere que nos acerquemos a esas aguas. Muchos, aún tras saber y ver un diagnóstico que ha dado positivo en la enfermedad, han decidido también ir y sumergirse ahí, sin haber siquiera luchado. Y esas aguas, dando solución a sus propios problemas, esas aguas que en lugar de ser aguas vivas, terminan ser aguas de muerte. Y estas aguas no son en las que el Señor quiere llevarnos. Y es más, es ahí donde, o ahora sí muchos de nosotros que estuvimos ahí, a las orillas, esas aguas, desesperados, viendo la muerte, tratando de saciar aún nuestra sed. Es ahí donde vemos que entra la mano poderosa de Dios. Y si clamamos al Señor, no murmuramos, no como aquel pueblo que murmuraba, sino clamamos como hizo Moisés. Escucharemos la voz del Señor que diga, extiende esa vara y veremos cómo esas aguas se abrirán y podremos pasar y podremos cruzar esas aguas, porque el Señor no quiere que nos quedemos en esas aguas. A esas aguas no nos está llevando. Esas aguas no son para quedarnos ahí y saciar nuestra sed, sino Él nos quiere atravesar por ellas. Muchos han logrado atravesar las aguas, estas aguas de muerte, de problemas, estas aguas de la correlación, de la condenación. El pueblo de Israel logró pasar por estas aguas, logró cruzar en seco, y aún
ni se mojaron, pero comenzaron a andar. Y después dice la palabra de Dios de que cruzaron el mar Bermejo. Dice que se adentraron al desierto de Shur. En este desierto, imaginen cuánta gente venía caminando. Y en un desierto, si algo se carece es de agua. Y ahora imaginen todo este pueblo, estas ovejas, dice la palabra de Dios que llevaban 3 días. No un día, no mediodía, sino 3 días de caminata sin encontrar agua. Y la cosa no solamente empeora que sean 3 días, sino que además el sofocante calor, el sol golpeando, el desgaste físico por el camino, las personas, las bestias, los asnos, todos sedientos. Y 3 días, pero de repente comienza a vislumbrarse ahí adelante un espejo de agua. Y comienzan con torpeza a avanzar hacia allá. Y cuando llegan, ¡oh! Miren, ahí están las aguas. Encuentran aguas y toman sus manos y querer saciar su sed. Pero apenas están sintiendo su paladar estas aguas y a escupirlas. ¿Pero por qué las escupen? Estas aguas están amargas. Era una tristeza. Después de la alegría de ver agua, ahora se llena de tristeza el ser de cada uno, porque están donde están las aguas, pero no las pueden beber. Mueren de sed, pero no pueden tomar esas aguas. Ahora ellos están cual náufrago en medio del mar, muriendo de sed y rodeado de agua. Así el pueblo de Israel. Y estas son las segundas aguas, de las cuales a veces la oveja por sí sola trata de saciar su sed. Las aguas de la amargura. Estas aguas que están bebiendo muchos, o tratando de beber, o queriendo saciar su sed con algo que será imposible, aguas contaminadas, que son los placeres de este mundo, disfrazados de gloria, de fama, de dinero, de logros propios, éxitos personales, en donde las personas, decía un hombre, ¿cuándo serás feliz? Y si yo voy a ser feliz el día que logre tener $1,000,000. Este hombre trabajó duro en busca de su felicidad. Y el día que tuvo $1,000,000, le dijeron, ¿ya eres feliz? Y él dijo, he logrado lo que quería, pero yo creo que voy a ser, me siento contento, pero todavía no estoy feliz. Me siento contento, pero voy a ser feliz cuando ya no tenga 1,000,000, sino que ahora tenga 1,000,000,000, cuando me vuelva multimillonario. Siguió trabajando, se dedicó y se esforzó a trabajar y lograr esto. Y cuando por fin, ya cuando las canas se dibujaban en su cabeza y había alcanzado su objetivo, y ahora ya no solamente tenía 1,000,000, sino tenía miles de millones, le preguntaban y decían, ¿es usted ahora feliz? Me di cuenta, decía él, que cuando tenía 1,000,000 estaba contento. Y que ahora que tengo 1,000,000,000 se ha disipado mi contentamiento y ahora estoy triste y amargado. Porque cuando no tenía nada, realmente era feliz. Porque en ese entonces yo tenía una familia, tenía una esposa y tenía hijos.
Porque en ese entonces podía caminar tranquilo. Y ahora que lo tengo, lo que yo creí que me iba a dar la felicidad, me ha dejado sin esposa, me ha dejado con hijos divididos, en donde aún pelean por lo que les he de dejar aún estando yo en vida. Me han dejado un sinsabor porque me dediqué a trabajar para el dinero en lugar de trabajar para mí, por la felicidad. Me di cuenta que desgasté mi vida por mis deseos y mis intenciones y dejé de buscar a Dios. Y ahora estoy en los años en los cuales no tengo yo contentamiento, porque mi juventud y mi fuerza se apagó por lo vano. Y muchos hay hoy en día queriendo saciar la sed con esto. Y tratan de saciarlo con el gusto, con el placer de las drogas. Y sienten alegría y sienten gozo mientras dura la fiesta, mientras dura el efecto. Pero al otro día llega la cruda realidad. Llega la resaca. Llega la pobreza, la dependencia. Y estas aguas lo único que trajeron fueron amargura para sus vidas, amargura para su ser. Y es aquí donde muchos mueren, ya no probando estas aguas, porque una vez que las han probado se han dado cuenta que están amargas y están condenados, cual náufrago en medio del mar, a morir de sed en medio del agua. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios, porque vemos a Moisés que en ese momento clama al Señor, porque esas aguas de amargura se tornen en esperanza. Y es allí, hermanos, donde entra la figura de Cristo en la vida del hombre. Porque el Señor no quiere que nos quedemos en las aguas estancadas, amargas, en esas aguas contaminadas. Y es ahí donde hace voltear la mirada de Moisés y mira un árbol, ese arbusto, y lo toma, arranca las ramas y las arroja. Ese arbusto que viene a representar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Que cuando Él toca la amargura de nuestras vidas, Él lo convierte en aguas dulces. Moisés arrojó estos arbustos, estas ramas, y dice la palabra de Dios: ¡oh, maravilla! Esas aguas han dejado de estar amargas, como si un filtro maravilloso y celestial viniera a purificar estas aguas, y todas sus impurezas se han quitado. Y ahora pueden beber de estas aguas. Esas aguas han sido transformadas, no por sí solas, sino por la intervención de lo alto. Y ahí es donde vemos a Jesús, que te quiere llevar a estas aguas. Dice la palabra de Dios que cuando estaban en Mara, porque así fue llamado ese lugar, Mara, que significa amargura, el Señor les enseñó 3 cosas en ese día: sus estatutos, sus ordenanzas, y además, dice la palabra de Dios, que los probó. Y mire, pongamos atención. Los ha probado porque ellos murmuraron, porque ellos aún no se dieron cuenta de quién hizo la obra. Y el Señor los quiere llevar ahí a nosotros también, a que conozcamos los estatutos, conozcamos cuál es su razón, sus deseos, sus ordenanzas. Quiere de esta manera endulzar nuestra vida, nuestro ser y nuestro corazón. Hermanos, estas aguas
el Señor las quiere transformar. Que aún así como Noemí, el día que ella las probó por la amargura, por la tristeza de su vida, de su ser, ella se sintió entristecida al grado de que dijo: ya no me llamen más Noemí, que significa dulzura. Dice: ahora yo quiero que me llamen amargura, Mara. Muchos hay que hoy quisieran, tal vez su nombre sea Pedro, sea Juan, Enrique, Juana, Teresa, pero hoy su alma dice: me llamo Mara. Hoy el Señor quiere dar un nombre nuevo. Quiere darte en el futuro un nombre nuevo con una piedrecita, y que ya no más, jamás sea tu vida llamada Mara, amargura. El Señor no te quiere dejar allí. No te quiere llevar a esas aguas amargas. Esas no son las aguas en las que el buen pastor te va a llevar. Él las ha de cambiar y te quiere llevar a otro lugar. Dice la palabra del Señor que después ellos fueron llevados a otro lugar y avanzaron y comenzaron a ser guiados a un lugar que se llama Elim. Elim. Un oasis en medio del desierto. Esa figura del desierto con el sol, y de repente ahí pareciera un espejismo, porque vemos las aguas cristalinas y 70 palmeras allí en medio haciendo sombra debajo del sol y aguas. Dice la palabra de Dios que después de Mara, después de la amargura, ellos fueron llevados a Elim. Y ahí ahora es llevado a pastorear, son llevados el pueblo a beber, a disfrutar de las aguas dulces. De Mara a Elim. Elim, que significa árboles grandes, esos árboles que crecen junto a arroyos de agua, que crecen a su tiempo y su hoja no cae. Pero aún allí solamente va de paso. El pueblo de Israel fue llevado después al verdadero lugar, a donde en ese lugar donde fluía leche y miel, donde estaban los ríos donde después muchos fueron bautizados, aún el mismo Señor Jesús. Pero antes de disfrutar plenamente, y cuando ellos se sentían seguros, su pecado, y es aquí donde las ovejas que bebieron alguna vez de las aguas amargas, que bebieron y que estuvieron junto a las aguas de muerte, ahora han disfrutado de las aguas de las cuales el buen pastor las ha llevado. Un día se vuelven parte del otro grupo, de las ovejas descarriadas, y son llevados a Babilonia. Y miren, en Babilonia es un lugar precioso, es un lugar bonito. Los ríos de Babilonia, esos ríos que alimentan esos jardines colgantes, la gran majestuosidad de ingeniería de ese río alimentando esos jardines y la gente sentándose. Ahora el pueblo cautivo de Israel se sienta junto a los ríos de Babilonia, y dice la palabra del Señor que estaban allí sentados, y dice que ellos narraban con gran tristeza, sentados junto a los ríos de Babilonia. Y esto es aquí, los otros aguas, los otros ríos, a donde muchos hoy están bebiendo, en donde muchos hoy están sentados tratando de saciar su sed, tal cual lo registra el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión.
sobre las sauces en medio de ella. Y esto habla de las ovejas que una vez se acordaban de los ríos de allá de Sión, de su Jerusalén, y que con tristeza hoy contemplan ríos cristalinos y tal vez, pero no son los ríos de su tierra, son los ríos de tristeza, son los ríos de amargura del alma, los ríos del llanto, del anhelo, del extraño. ¿Cuántos hoy hay que extrañan los ríos? ¿Cuántos hay que dicen, hoy quisiera yo ir al templo, quisiera estar en la casa de Dios, y hoy solamente me siento en los ríos de Babilonia? Hoy quisiera estar allí y que cuando el pastor diga, ¿quién se va a preparar para entonar una alabanza? ¿Quién se va a preparar para dar un testimonio? Yo ser el primero y dar gracias a Dios. Yo ser el primero que esté allí. Pero muchos solamente anhelan, porque cuando estuvo en la oportunidad, muchos solamente esperaban que alguien más lo hiciera. Muchos hoy quieren ir al templo, quisieran estar ahí, pero cuando pudieron, era un día para alabar mucho. Era un día porque había que hacer. Era un día para atender a las visitas. Era un día para descansar. Era un día para decir, ay, estoy muy cansado. Dios sabe por qué no voy. Y hoy quisiéramos llegar aunque sea fatigados. Y no hablo solamente en el anhelo intencional por la situación que hoy no nos lo permite, sino por la sed del Espíritu, en el cual muchos se fueron llevados a Babilonia por el pecado. Babilonia que simboliza al mundo, simboliza el pecado, simboliza el cautiverio después de haber estado dentro del rebaño, después de haber conocido Sión. Y que hoy muchas arpas están colgadas, las lenguas pegadas a los paladares, sin poderle glorificar a Dios con libertad. En donde aún muchos hacen leña del árbol caído y dicen, ¿dónde está tu Dios? Y donde muchos ahora exclaman y dicen, cántanos algunos himnos, canta algo. Sabemos que tú eres de los que cantan. Pero ahora solamente contemplan los ríos de Babilonia. Y allí tampoco es a donde el buen pastor quiere llevar. El buen pastor está llamando a las ovejas. Y si tu oveja hoy estás al lado de las aguas de muerte, al lado de las aguas que te tienen acorralado, al lado de las aguas amargas, al lado de los ríos de Babilonia, de esas aguas de Babilonia, el Señor te quiere llevar, que escuches su voz y lo oigas y lo sigas, porque Él tiene preparado un lugar para saciar tu sed. La sed que el mundo no va a dar. Esa sed en donde el mundo te da esa agua y la bebes y no te sacia. En donde esa agua tibia aún es vomitada porque no sacia. Su aroma, su olor hiede. El buen pastor te quiere llevar junto a aguas de reposo. Y no solo eso, el buen pastor dice que junto a aguas de reposo, no dice me va a dejar, me pastoreará. Cuando dice reposo, el salmista, él está expresando y dice menujot, aguas de menujot, de reposo.
Y esta palabra significa, y que en otras veces se traduce como reposo, descanso, paz, consuelo. Pero también Menujot, donde dice aguas de Menujot, aguas de reposo, en otras veces la palabra Menujot también significa o se traduce como habitación. ¿Y qué significa esto? Que el Señor nos quiere llevar a aguas de reposo, de paz, de consuelo, para habitarlas. No solamente de paso, como las aguas de aquellas que se abrieron y solamente fue de paso. Como las aguas que al final pudieron saciar y se fueron cambiadas las aguas amargas. Fueron de paso. Como las aguas de Elim, en donde saciaron su sed en medio del desierto, pero igual fueron de paso. Como las aguas de Babilonia, que aunque pasaron 70 años, también solo fueron de paso. El Señor te quiere llevar a las aguas de reposo, aguas de habitación, aguas para habitar ahí y disfrutar siempre. Y es que cuando dice junto a aguas de reposo me pastoreará, la palabra pastorear es Yenahal. De hecho, si usted nada más toma sin Yenahal, nada más pone Nahal, significa pastorear. Pero cuando le agrega Ye, está hablando de una intensidad, intensifica la palabra para decir me pastorea. Significa también me conduce, pero de una manera intensa, en donde el pastor hace lo que sea, lo necesario para llevarlas allí a las ovejas, para conducirlas, para dirigirlas, para guiarlas a un abrevadero, para refrescarlas. Eso significa Yenahal. Yenahal. Va a hacer lo que sea para llevarte, para pastorear. Y cuando dice pastorear, vemos que en la primera parte dice que nos va a llevar a delicados pastos para descansar. Descansar después de que nos ha llevado a esas aguas. Porque junto a las aguas de reposo, ¿sabe qué crece al lado de las aguas? Alimento, hidratado. No hierba seca. Esos pastos, esa hierba que florece ahí a un lado es la más nutritiva. Porque ahí también se encuentra la sombra. Porque al lado de estos árboles también están esos árboles que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y ahí se acercan las ovejas. Reciben la frescura de la sombra. Ahí están los pastos para que sacien su alimento. Y a un costado, aguas frescas que aviven su ser interior. Que después de haber andado por lugares, allí va. Pero el pastor, él está con toda la intención de llevarte por esas aguas, con todo, hará lo necesario. Aunque él te esté llevando por valle de sombra de muerte, él va a hacer lo necesario para llevarte junto a esas aguas. Él va a hacer lo necesario para que aunque la oveja esté reposando en esos pastos, va a hacer lo necesario para llevarla otra vez a tomar de esas aguas. Va a hacer lo necesario para que cuando ande en esas sendas lo conduzcan a esas aguas. Va a hacer lo necesario para que cuando esté en su casa por largos días siga disfrutando de esas aguas. Y esto lo supo Moisés en el cántico cuando se abrieron las aguas. En Éxodo 15:3 él expresó abiertamente, con el corazón mostrado al Señor. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual salvaste
dice llevástelo. Y ahí cuando dice llevástelo, está utilizando la misma palabra que utiliza el salmista David. Yenahal, lo pastoreaste, lo conduciste. Es más, si nuestras Biblias hubiesen traducido en lugar de llevástelo con fortaleza, pueden traducirlo, lo pastoreaste con fortaleza. Es lo que está diciendo, lo pastoreaste con fortaleza a la habitación de tu santuario. A esa habitación, en la casa de Jehová, moraré por largos días. El cántico de Moisés se intensifica cuando ve al pastor llevando a su pueblo. El salmista no se calla y en el Salmo 31:3 dice: porque tú eres mi roca y mi castillo, y por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y cuando dice me guiarás, está hablando nuevamente de eso. Tú, Yenahal, me vas a Yenahal a mí, me vas a llevar, tú me pastorearás. Y es que la oveja del buen pastor sabe que cuando el pastor la pastorea, es porque tiene aseguradas las aguas, tiene asegurada la vida, tiene asegurado el momento. Isaías, dentro de las revelaciones que él veía, haciendo eco a las palabras del Salmo 42:1, cuando decía a aquel hombre que se encontraba desamparado: ¿dónde está tu Dios? Él expresa antecediendo como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Como el ciervo sediento. Y usted puede ver a un animalito con mucha sed en ese día caluroso, en medio que se ha salido y está bramando. ¡Ah! ¡Ah! Y ese dolor, y lo dice, porque está dolorido, porque brama, esperando esas aguas para saciar su sed. Así gime nuestro espíritu por la sed. Isaías en el capítulo 40, versículo 11 dice: como pastor. Y fíjese, en este versículo hay tres maneras, tres palabras diferentes, pero con una misma intención. Como el pastor apacentará, ahí está la primera, su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Y cuando dice los llevará, la palabra en su original es Yenahal, la misma que leemos en el Salmo 23, me pastoreará. Yenahal, y pastoreará suavemente las paridas. 3 veces dice apacentará, llevará y pastoreará. Y ahí el profeta está dando a conocer que el pastor, él tomará, apacentará su rebaño, y si es necesario, llevará en su seno, en ese hueco, a los corderos, y a la que ha parido, a la que está con el dolor, la llevará y la pastoreará. Y ahí vemos la resolución para aquellos que bebieron las aguas del mar, de Mara, aquellos que estuvieron en las aguas acorralados, en los ríos de Babilonia, en esas aguas temporales, dice el Señor. Isaías 49:10, y es aquí donde viene la esperanza. Y hermano, si usted hoy se encuentra en esa condición terrible, dice el Señor, para que digas a los presos, salir, a los que están allá en Babilonia, salgan, y a los que están en tinieblas, allá en ese mar Bermejo, en esa Mara, dice, manifiéstense, nótense,
Primero, en los caminos serán apacentados. Segundo, en las cumbres serán sus pastos, pastos para descansar. Y la promesa del Señor: no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, y no es otro sino solamente el Señor Jesucristo, el que tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá, los llenará, los conducirá a manaderos de aguas, como el pastor conduce a sus ovejas. Por aguas de reposo me pastoreará. Y el Señor hoy está hablándole a los que están ahí: manifiéstense, a los que están en tinieblas, a los que están encarcelados, presos en el pecado. Hoy el Señor habla. Y es que muchos estamos viviendo una condición como la samaritana, queriendo ir al pozo y saciar nuestra sed, nuestra vergüenza debajo del sol. Pero hoy el Maestro se ha presentado en nuestro pozo. Y hoy Él nos dice: no hay otra agua. No son las aguas del Mara. No son las aguas del Mar Bermejo. Aún no son las aguas de Babilonia. Ni siquiera las aguas del Elim, ni las del Jordán. No. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed de estas aguas que he mencionado. Mas el que bebiere del agua que Jesús da, del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús es el agua de reposo, y Él ha prometido ya no llevarnos, sino que esas aguas fluyan dentro de nosotros, que esas aguas de reposo estén ahí, que podamos sentirlas, saciarnos plenamente, nunca más sentir esa amargura que dejó aquellas aguas, esa desesperación, esa muerte, aún esa tristeza. Hoy llama el Señor. Y si hoy estás sediento, escucha la voz del buen pastor. Escucha al buen pastor que te llama y te dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre. Hoy llama y hace la invitación como la hizo en Isaías, a través de Isaías en el capítulo 55, versículo 1. Apocalipsis 22, 17. Beban gratuitamente. Beban los que estén sedientos. Beban. Porque miren, hermanos, miren, ovejas, que hoy estas aguas están vivas, no sé por cuánto tiempo. Este río un día se secará, así como aquella vez que estaba el profeta y estaba en un momento en el cual el río se secó. Primero el Señor lo manda allí a beber, y aún le iba a ser sustentado por los cuervos. Pero un día se secó este río. Un día se secó el río de donde él estaba bebiendo. Así también un día este río dejará de ser. Y como dijo Amós: he aquí vienen días. He aquí vienen días en que muchos tendrán hambre y tendrán sed por la palabra de Dios. Tendrán sed por aquella fuente del agua viva. Y querrán venir y estarán buscando e irán de mar a mar. Y no van a poder saciar jamás su sed. Por eso hoy dice el Señor: venid a mí los que tenéis hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Venid a mí. Venid a las aguas del Señor.
Los que no tienen dinero, vengan y coman gratuitamente. Déjense apacentar. Hoy coman gratuitamente aquí, al lado de las aguas de reposo, donde están los mejores pastos, donde están las aguas más frescas, esa agua de la cual nunca jamás tendrás sed. Lázaro, aquel hombre que después fue acogido en el seno de Abraham, él logró entender lo que el rico jamás entendió, que él, aunque estaba empobrecido, causando lástima a los demás, él había bebido del agua viva, él era apacentado diariamente. Él no tenía sed y lo tenía todo en la vida, no teniendo nada materialmente. Él lo tenía todo, porque él decía: Jehová es mi pastor, nada me falta, nada. Estoy en delicados pastos, estoy bebiendo del agua viva. Y aún después fue confortado en el seno de Abraham. Hoy, hermano, el agua que el mundo da no va a saciar ninguna agua, no va a saciar ninguna sed. Hoy busca al Señor, buscadle hoy mientras puede ser hallado. Si tu alma está como la de aquel que dice: mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo, hoy dobla tus rodillas, hoy háblale al Señor. Hoy busca del agua viva. Hoy busca al Señor, porque Él es la fuente del agua viva. Hoy en esa fuente vente a lavar. Lava tus vestiduras, sacia tu sed. Deja que Él apacente tu vida, tu corazón. Hoy el buen pastor está llamando para que vengas a las fuentes de agua viva. Te invito hoy que en esta tarde entonemos la alabanza 224. Y esta alabanza yo hago un llamado a mis hermanos, a mis hermanas, a las ovejas que aún no han aceptado al buen pastor, que se acerquen a la fuente del agua viva. No esperes a que se sequen, no esperes a que termine el momento. Hoy el buen pastor te quiere llevar a las fuentes inagotables de amor y de verdad. Alabanza 224. Cristo es la fuente del agua de vida para las almas que se quieran salvar, arrepentidas viviendo a sus plantas, de sus pecados les puede perdonar. Alma no vagues errante, oye la voz que te llama, ven a la fuente de vida, fuente de amor y verdad. Es Jesucristo la puerta del cielo, es el camino para la salvación, es la verdad que ilumina las almas que arrepentidas imploran salvación. Alma no vagues errante, oye la voz que te llama, ven a la fuente de vida, fuente de amor y verdad. Almas perdidas que están en el mundo y fatigadas en sendas de maldad, Cristo con voz amorosa les llama. En su bautismo encuentran libertad. Alma no vagues errante, oye la voz que te llama, ven a la fuente de vida, fuente de amor y verdad. Almas perdidas que están en el mundo, están perdidas en sombras de maldad.
La voz de Cristo humilde las llama para salvarlas de toda iniquidad. Alma no vagues errante, oye la voz que te llama. Ven a la fuente de vida, fuente de amor y verdad. Aleluya. Pues hoy es todavía tiempo de venir a la fuente. No importa en dónde has bebido aguas, no importa cuál sea tu condición. Hoy quiere el Señor traerte, así seas oveja descarriada, así seas oveja que no has sido del buen pastor. Aún si eres oveja del buen pastor, hoy acércate más y bebe de las aguas vivas del Señor Jesucristo. No pierdas más el tiempo, no pierdas más el tiempo. Hoy es tiempo para llegar a las aguas vivas, porque el buen pastor lleva a sus ovejas a aguas de reposo. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo, que Él sacie nuestra sed, pero que también traiga a sus ovejas a su camino, a sus aguas, a saciarse en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos.